You think your boss killed somebody? Yes, sir. Yes. Because when I joined them way outside there, I don't know what it is. Okay, where are you at? It's 1700 Grandview Drive, please. 1700 Grandview? Yes. La voz que acaban de escuchar es la de Adriano, quien se desempeñaba como el chofer del famoso productor musical Harvey Philip Spector. Dicho chofer escuchó el disparo que este productor propinó a una mujer llamada Lana Clarkson, una actriz que ha aparecido en innumerables películas y modelos de marcas tan reconocidas como lo es Mercedes-Benz. Alrededor de las 5 de la mañana, este chofer escuchó un disparo. Poco después, Phil, el productor, salió y le dijo: "Creo que maté a alguien". Este suceso desencadenó un escándalo brutal en el mundo del entretenimiento, revelando historias oscuras que permanecían ocultas hasta entonces. Bienvenidos al caso de Lana Clarkson. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más espectaculares de toda la historia. Y es que en el día de hoy os traigo un caso de los que se encantan, un caso que tiene pocos personajes protagonistas, por lo cual es fácil de entender, pero que además tiene una trama muy interesante. Además, veremos a detalle cómo hay personas en este planeta que por el hecho de tener mucho dinero o mucho poder se creen superiores a otras personas y que pueden hacer lo que le dé la gana. Así que vamos a comenzar con este caso que te recomiendo que veas hasta el final, pero antes quiero recordar y dar las gracias a todas las personas que habéis suscrito en el último vídeo, y si tú también quieres suscribirte, dar like o activar la campanita, te lo agradezco muchísimo. Dicho todo esto, comencemos con el caso de Lana Clarkson. Lana Jean Clarkson nació el 5 de abril de 1962 en Long Beach, al sur de California, en Estados Unidos. Era hija de Donna y James Clarkson. Además tenía dos hermanos de nombre Jesse y Fount. Tuvo una infancia realmente feliz y bonita. Cursó la primaria en el condado de Sonoma, una zona de California rodeada de colinas, praderas y bosques. Sin embargo, toda esta felicidad se detuvo a una edad temprana, y es que Lana enfrentó la pérdida de su padre, un hecho que la afectó profundamente. Durante la Navidad de 1978, Lana, con 16 años, y su familia decidieron mudarse a Los Ángeles. Aquí fue donde recibió una fuerte atracción por el mundo del entretenimiento. Es por esto que decidió estudiar artes para perseguir su sueño de ser una actriz mundialmente reconocida. Y es que Lana no solo tenía las ganas de ser una gran actriz de Hollywood, sino que también era ideal para la industria por su cuerpo físico. Era una chica rubia, hermosa, de figura esbelta, con una altura de 1,8 metros, piernas largas y ojos claros. Por lo tanto, cumplía todos los estándares que se le exigen a modelos en esta parte del mundo. Además, era una chica aventurera, alegre y confiada. En 1980, justo a sus 18 años, Lana comenzó su carrera como actriz y modelo. Apareció en televisión y cine con papeles secundarios. Y es que Lana, hasta este punto de su carrera, no había tenido papeles muy importantes, pero sí tenía la actitud, que eso es lo más importante. De hecho, participó en Angel Food, que era como una organización benéfica para conseguir dinero contra el VIH. Esta enfermedad era tabú en esta sociedad, por lo tanto, Lana participó en esta organización benéfica para conseguir dinero para pagar alimentos a las personas que sufrían de esta condición. En 1982 debutó como actriz en la comedia Fast Times at Ridgemont High. Tenía el papel de interpretar a la esposa de un profesor de ciencias, siendo su primer registro en una película con diálogo. Aquí fue donde su carrera empezó a despegar. En 1983 tuvo un breve papel en la icónica película Scarface, compartiendo una escena con Michelle Pfeiffer. A partir de este punto apareció en películas muy importantes como Desert Stalker o su papel más recordado, que fue en 1985 interpretando a la heroína Amatea en la película de culto Barbarian Queen. Lana destacó por su fuerte personaje y poderoso, tenía una vestimenta llamativa y tuvo otros papeles importantes en películas de ficción como Blind Date, dirigida por Nico Mastorakis, y breves apariciones en Amazon Woman of the Moon en 1987.
2007. Digamos que los años 1980 fueron la etapa de oro en la carrera de Lana, y es que estuvo grabando películas y además tenía innumerables sesiones de fotos para promocionar marcas como Mercedes-Benz, lo que le permitía estar constantemente de viajes a Europa, Argentina, África, a todas las partes del mundo. Lana, a pesar de su esfuerzo y dedicación, vio que conforme pasaban los años y estaba más vieja, perdía la atención de sus fans. Cada vez le era más complicado tener papeles importantes, pero sin embargo tenía algo a su favor, y es que en todos estos años había conseguido tener un público fiel que la admiraba. Y es que aunque Lana ya no tenía papeles importantes, tenía una gran base de fans que le permitía ganar dinero gracias a su sitio web o vendiendo DVDs autografiados de sus propias películas. Y es que es importante conocer que Hollywood o la empresa del entretenimiento tienen mucha caducidad, piden estereotipos muy pero que muy estrictos. Es por esto que hay muchas mujeres que tienen problemas como anorexia o incluso otro tipo de condiciones aún peor, y en cuanto ya pasas la edad o no tienes los estándares que se exigen, el público mainstream te deja de lado y ya no sirves para nada. Lana, a sus 40 años de edad, seguía siendo una chica guapa, pero ya no cumplía los estándares que pedía el mundo del espectáculo. Y como vivir a costa de la actuación ya no era viable, comenzó a trabajar en el año 2003 en un club llamado House of Blues. Trabajaba a tiempo parcial como anfitriona en este lugar, un sitio frecuentado por artistas y celebridades muy importantes. Este club organizaba grandes espectáculos, lo que hacía que Lana estuviera de manera indirecta vinculada a su sueño. Además, podía tener dinero para costearse su vida y podía conocer a personas muy importantes que visitaban el club. Lana continuó trabajando apasionadamente en este club. Su tarea era atender a personas reconocidas para ser básicamente su sirvienta, ayudarles con todo lo que necesitasen las personas importantes, y siguió haciéndolo hasta el año 2003, en concreto la última noche de su vida, el 3 de febrero de 2003, que conoció a Phil Spector. Harvey Phil Spector, conocido simplemente como Phil Spector, nació el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx, Nueva York. Venía de una familia judía de clase media con raíces rusas, y cuando él tenía solo 9 años, el 20 de abril de 1949, su padre se quitó la vida inhalando monóxido de carbono. Este evento tan traumático dejó una profunda huella para el resto de la vida de Phil. Tras esta tragedia, en 1943, Phil y su familia se mudaron a Los Ángeles. En su adolescencia mostró una gran inclinación sobre la música. A los 19 años ingresó a la universidad y conoció a 3 compañeros con los que formó la banda de Teddy Bears. En este grupo, Phil se desempeñaba como guitarrista y compositor. Fue aquí donde entonces escribió la canción To Know Him is to Love Him, una canción que hacía muchas referencias a la muerte de su padre y que tuvo un gran éxito. Esta canción llegó a ser la más escuchada en diciembre de 1958. Sin embargo, después de este triunfo, el grupo no logró mantener su éxito. Se disolvió en 1959 y Phil, quien estaba muy frustrado, se apartó temporalmente de la música. Al poco tiempo regresó a la música, esta vez como productor. Esta faceta le apasionaba mucho más, y aquí fue donde se unió junto con otros 2 productores, ingresando a la discográfica Junior Records. Phil pudo percibir que era una persona muy talentosa y que la compañía para la que estaba trabajando tenía mucho potencial. Es por esto que en 1962 compró todas las acciones de la empresa y se la quedó como único propietario. Ahí se fundó su propio sello discográfico, Philips Records. Y es que con tan solo 21 años de edad ya había vendido 13 millones de copias, obteniendo 9 discos de oro y amasando una gran fortuna de dinero, en concreto unos 2 millones de dólares. Era la persona más joven del mundo en tener un sello discográfico en su propiedad. Además, firmó grandes éxitos que le llevó al éxito. Phil Spector trabajó con grandes artistas: Elvis Presley, Robbie Orbison, Los Ramones, Tina Turner, Cher, John Lennon y George Harrison. Además, en 1963 a Phil se le consideró como todo un genio. Creó un innovador estilo de producción llamado Wall of Sound. Esto que inventó Phil revolucionó la música, y es que él inventó el hecho de superponer en varias capas de audio diferentes instrumentos o diferentes voces.
De esta manera las canciones pasaban de ser simples a tener muchísima más complejidad, creando sonidos muy envolventes. Este invento revolucionó la industria musical y aunque para muchos Phil era todo un genio, muchos otros sabían que era un hombre problemático, controlador y violento. Era una persona manipuladora y narcisista, con un carácter explosivo y un abuso de poder desmesurado. Siempre llevaba armas de fuego que las utilizaba para intimidar a personas en su vida privada o en el ámbito profesional. Durante una grabación con Los Ramones, disparó al techo del estudio, obligando a la banda a abandonar el lugar. En otra ocasión, trabajando con John Lennon, tuvo un ataque de ira y puso la vida en peligro del cantante. Phil a menudo tenía relaciones abusivas, incluso sus propios hijos le acusaron de haberlos tenido prácticamente secuestrados. Y es que más adelante detallaremos qué fue lo que Phil le obligó a hacer a sus hijos con tan solo 12 años de edad. Y ahora que conocemos bastante de la vida de Phil, vamos a volver a ese 3 de febrero de 2003, el día que ocurrieron todos los hechos. Phil llegó al club donde Lana trabajaba, estaba acompañado de una chica y visiblemente estaba muy borracho o puesto de otras sustancias. Lana no lo reconoció y tuvo el tremendo error de confundirlo con una mujer. Phil era un hombre egocéntrico, narcisista y manipulador, además muy poderoso, y se sintió muy ofendido cuando Lana le confundió con una mujer. Lana se dio cuenta del error e intentó arreglarlo dándole un trato especial en el club a este hombre. Y es que esa noche el club estaba abarrotado de personas, sin embargo Lana, quien aún así tenía que trabajar, le dio un trato y unas atenciones especiales a este señor. En contraste, otras versiones cuentan lo contrario. Se dice que Lana reconoció al instante a Phil y le dio un trato especial sabiendo que este era una persona muy poderosa y muy vinculada al mundo del espectáculo. Independientemente de que Lana reconociese o no reconociese a Phil, la cosa es que hubo un trato especial, y cuando Lana terminó el turno y procedía a irse a casa, Phil le llamó y le dijo que se viniera con él y le acompañase a su mansión. Lana aceptó y subió al auto. El chofer, quien será muy importante en la historia, Adriano de Sousa, los condujo a la lujosa mansión de 33 habitaciones en la cima de una colina conocida como el Castillo de los Pirineos. Lana y Phil llegaron aproximadamente a las 3 de la mañana a la mansión. Sin embargo, Adriano, el chofer, se quedó en la puerta esperando por si Phil necesitaba en algún momento de la noche trasladarse a algún lugar. Un par de horas después, cerca de las 5 de la madrugada, Adriano escuchó un fuerte ruido que parecía un disparo. Estuvo acechando la mansión para intentar descubrir qué es lo que había ocurrido. Unos minutos más tarde, vio Phil salir de la casa con un arma en la mano y dijo que creía que había matado a alguien. En este instante, Adriano, el chofer de Phil, entró en estado de shock, contactó a la policía para informar de lo sucedido y ahí fue donde sucedió la siguiente llamada. You think your boss killed somebody? Yes, sir. Yeah. Because when I joined them right outside there, I don't know what Okay, where are you at? It's 1700 Grandfield Drive, please. 1700 Grandview? Yes. And why do you believe he may have killed somebody? Because you have... Este fue el detonante para que Phil fuera descubierto como no solo el genio que era considerado, sino una persona abusiva, manipuladora, adicta a ciertas sustancias y violenta. Las autoridades llegaron a la escena del crimen y Phil estaba claramente borracho. Empezó a comportarse de una manera peculiar. A los agentes les tomó varios minutos convencerlo para que levantase las manos y les permitiera entrar a casa. Phil parecía no tomar la situación con la suficiente importancia. Finalmente accedió y las autoridades encontraron a Lana Clarkson, de 40 años, sin vida, en un sillón blanco salpicado de sangre. Además, se encontró un arma blanca en el tobillo de Lana, algo que va a ser muy importante para la investigación. Inicialmente, Phil confesó a Adriano, a su chofer, que había matado a alguien, pero cuando llegaron los agentes cambió su versión. Afirmó que Lana se había disparado accidentalmente al besar el cañón de la pistola, o que quizás se había quitado la vida por voluntad propia. Los detectives comenzaron a investigar la escena del crimen y pudieron ver el arma en el suelo. Ahí se confirmó que lo que había ocurrido no era un suicidio, sino un asesinato. Phil, quien estaba muy borracho, fue detenido de inmediato. Los investigadores registraron la mansión y encontraron 8 armas de fuego y además restos de sangre por toda la casa.
Al día siguiente, el 4 de febrero, Phil pagó una fianza de $1 millón y quedó en libertad provisional. Una cantidad de dinero que era ridícula para una persona con tanta fortuna. De hecho, pudo disfrutar de esta libertad hasta 6 años, donde continuó con su vida normal y corriente. De hecho, en esta libertad provisional que había pagado, en el año 2006 pudo casarse con Rachel Short. En el año 2007 se celebró el primer juicio en su contra por homicidio en segundo grado. Y es que este juicio estuvo marcado porque la mayoría del tiempo se estuvo hablando de lo genio que era Phil en la música. Finalmente este juicio terminó en nada y resultó ser nulo. Tras no haberse conseguido un veredicto, el 20 de octubre de 2008 comenzó un segundo juicio. Fue uno de los primeros juicios televisados de toda la historia, ya que el interés mediático por saber qué iba a ocurrir era máximo. Phil era conocido por su carácter problemático, de hecho tuvo varios problemas incluso con sus abogados, lo que le perjudicó a él mismo en su defensa. En este segundo juicio, Phil manifestó que tomaba medicamentos para la esquizofrenia sin padecer dicha condición, además que tenía una personalidad bipolar y luchaba contra sus propios demonios internos. También se mantuvo firme a la versión de que Lana se había quitado la vida ella misma. Este juicio fue muy controversial y es que hasta sus propios hijos testificaron en su contra. Uno de ellos manifestó que cuando tenía 12 años Phil le vendó los ojos a él y a su hermano y le obligó a compartir cama con una mujer. Además, se pudo comprobar que había tenido relaciones con 5 personas de manera forzada, ya que les había intimidado con dispararle con el arma que siempre portaba consigo mismo. De hecho, en el pasado, 2 de estas mujeres contactaron con la policía, sin embargo, no presentaron denuncia formal y no llegó a nada. La tensión en este juicio era máxima, sin embargo, había varias evidencias. Phil había estado bajo los efectos del alcohol, algo que le quitaba toda la claridad. Además, el testimonio más importante fue el de Adriano, su propio chofer, quien mantuvo su versión inicial sobre lo ocurrido aquella noche. 9 días después de las deliberaciones, la fiscalía concluyó que Phil era un hombre peligroso, con un historial de jugar a la ruleta rusa con mujeres. Es por esto que finalmente el 29 de mayo de 2009 Phil fue declarado culpable y condenado a 19 años de cárcel. Cuando escuchó su condena no tuvo ninguna emoción al respecto, 19 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Y una vez en prisión Phil le pidió el divorcio a Rachel, la mujer con la que estaba casada. Y es que él la acusó de que ella estaba derrochando su fortuna, más de $35 millones que estaba malgastando en lujos. Finalmente, este divorcio nunca se llevó a cabo. Lo relevante es que mientras Phil estaba en prisión, tuvo muchas entrevistas que fueron altamente virales. Mostraba una imagen de que le daba completamente igual estar en prisión. De hecho, hay varias fotografías donde se le puede ver con disfraces, pelucas y gafas. Finalmente, el 16 de enero de 2021 se informó que Phil falleció a los 81 años. Ya sabéis todos la pandemia mundial que hubo en 2021, que a YouTube no le gusta que se mencione su nombre, pues resulta que Phil contrajo esta enfermedad y no se pudo hacer nada por él a pesar de que rápidamente lo trasladaron de prisión a un hospital. Un dato muy curioso es que en el año 2013 HBO produjo una película de 92 minutos basada en el caso. El famoso actor Al Pacino interpretó a Phil. Esta película fue todo un éxito ya que Phil era una persona muy relevante en el mundo del espectáculo. Además, para muchas personas que solo conocían la genialidad que tenía Phil en la música, también conocieron la otra parte. Quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece esta condena de 19 años a Phil. Ya sabéis que cualquier comentario lo responderé con mucha ilusión y lo que sí está claro es que es muy lamentable que una chica de tan solo 40 años pierda la vida a manos de un monstruo como lo es Phil, quien acabó con ella sin ningún tipo de remordimiento. Así que antes de nada quiero agradecerte por ver el vídeo completo, también quiero agradecer a todas las personas que habéis suscrito en el último vídeo. Si quieres suscribirte, dar like o activar la campanita, te lo agradezco un montón y te recomiendo un pedazo de caso como lo es el de los Reynolds. Un caso que es espectacular donde podemos ver una familia que aparenta ser perfecta, sin embargo la mujer tiene secretos muy oscuros. Tenían un hijo en común y esto era todo un obstáculo para seguir por el camino de la maldad, drogas, traición en el amor y es por esto que decidió acabar con su hijo.
Te recomiendo el vídeo y te lo dejo por aquí, así que espero que te encante. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.